Scream, Vigila quien llama, en 1996. Hay gente que no lo sabe, pero la historia está basado en un crimen real, en un asesino real. Hoy hablaremos de eso, de cómo se inspiró en él el guionista Kevin Williamson y cómo Wes Craven cogió la idea y la convirtió en otra cosa que revolucionó para siempre el cine slasher. Una de las películas más influyentes del cine de terror de las últimas décadas es eso, está basada en un crimen real. Pero lo mejor de todo, ¿sabías que en la película nadie sabía quién era realmente el asesino? Hoy hablaremos de todo eso, del crimen real, del guionista y cómo cogió la historia para convertirla en lo que todos lo conocemos, y cómo Wes Craven cogió un género que él dominaba perfectamente y que estaba muerto y lo revitalizó. Una chica sola en casa está dispuesta a pasar la noche sola mirando una película de terror cuando recibe la llamada de un desconocido que le empieza a hacer preguntas sobre el género, y ella empieza a jugar a ese juego hasta que descubre que en realidad nada de eso es un juego y que su vida depende de ello. Scream de 1996 es eso, una película que tenía que ser solo una película, pero se convirtió en algo más, y unas primeras veces que se cogía a un asesino real para inspirarse y crear una película donde el miedo era absolutamente real. Pero seguramente hay cosas que no sabes aún de la película y por eso estoy hoy aquí, para explicártelo. Antes de empezar, pero recuerda que no te cuesta absolutamente nada empezar a seguirme, es completamente gratis, puedes dejar un comentario si lo crees conveniente e incluso marcar un like si es que te ha gustado el vídeo. Nos situamos en 1994, tenemos un joven Kevin Williamson. Era o quería ser un guionista, había estudiado para ello, malvivía como podía, haciendo sus primeros guiones que no tenían demasiado éxito. Una de las tareas que le ocupó un tiempo fue cuidar la casa de un amigo que le pagaba para que estuviera eso en su casa, vigilándola mientras él estaba fuera. Kevin Williamson le pareció una buena propuesta, ganaba un dinero, tenía una casa que era bastante lujosa y podía dedicar todo su tiempo a escribir su nuevo guión, que no tenía muy claro de lo que iría. Lo que tenía claro es que sería una película de terror. Y eso que estaba él allí pensando en lo que podría escribir cuando puso la tele para distraerse. Estaba solo en esa casa, el ambiente por la noche era un poco solitario y quería distraerse y no estar pendiente de todos los ruidos que escuchaba. Al estar en una casa que no era la suya, le daba un poco de miedo. Con tanta mala suerte que resulta que por la tele ponían un documental de un caso real que pasaba justo donde estaba él, en Gainesville. Un asesino real que mató a distintas chicas durante unas semanas, que se escondió en los bosques, y Kevin Williamson pensó en el terror que estaba viviendo él. Que estaba viviendo porque podría ser perfectamente una víctima más de un asesino de ese tipo, un psycho killer de la vida real, un serial killer con ganas de matar, y él estaba allí en una casa solo, que no conocía absolutamente nada y que era muy probable que entrara alguien por la ventana y le asesinara. Y él pensó, es una buena idea para una película de terror, pero yo soy muy fan de las películas de terror. ¿Y si yo supiera las reglas de las películas de terror, podría salvarme o acabaría siendo también una víctima más de las circunstancias? El documental que vio Kevin Williamson esa noche por la televisión nos sitúa en 1990, cuando aparece el asesino de Gainesville. Su nombre era Danny Rolling, era un hombre de mediana edad que se dedicaba a asaltar a chicas jóvenes en sus casas. Estaba en eso, en Gainesville, que es una ciudad pequeña, y él se dedicaba a buscar durante todo el día a sus posibles víctimas. Vivía en un bosque cercano de manera bastante pobre y se dedicaba a observar lo que ocurría a su alrededor e investigaba sus posibles víctimas y cuándo era el mejor momento para atacarlas. Buscaba que estuvieran solas, que fueran chicas,
y se dedicaba por las noches, armado con un cuchillo, a ir hasta las casas donde estaban estas chicas solas, entrar en las casas y matarlas. El caso fue muy sonado, acabó con 5 víctimas diferentes, los medios de comunicación no paraban de hablar de ello, se decretó un estado de alarma, un toque de queda. Sí, los estudiantes de la Universidad de Florida acabaron realmente asustados hasta que por fin las autoridades consiguieron capturar a ese asesino, que fue juzgado y sentenciado. Pero nos daba una idea de lo que podía ser ese guión: estudiantes universitarios que son amantes del cine de terror, se ven como protagonistas de su propia película de terror, y lo más interesante de todo, que el terror era absolutamente real, no era una invención, no era un ser mitológico, no era un ser fantasmal, era un asesino, un psycho killer que iba detrás de las víctimas jóvenes que se creían más listos que el propio asesino. Y aquí fue cuando Kevin Williamson lo dijo. Dijo, es que el terror no está en un bosque con un ser sobrenatural, sino que está en el vecino que te puede entrar por la ventana y acuchillarte hasta la muerte. Kevin Williamson acabó el relato, acabó el guión y lo presentó a su agente, que empezó a moverlo por Hollywood, y la verdad es que tuvo bastante aceptación. Todas las productoras querían llevarlo a cabo y había discusiones de quién hacía la apuesta más grande, quién metía más dinero para llevar adelante esa película, y diversos estudios estuvieron en ello, pero fue finalmente a Dimension, a través de los hermanos Weinstein, quien se llevó el gato al agua. La primera idea era bastante clara, sabían que el director tenía que ser Wes Craven, pero Wes Craven tenía muy claro que ya no quería tocar el slasher, consideraba que el slasher era un género que ya estaba acabado. ¿Y por qué? Por él mismo, porque el señor Wes Craven había hecho la saga de Pesadilla en Elm Street y sabía que la gente ya estaba harta de asesinos buscando chicos jóvenes y no le interesó para nada, apartó el proyecto, y los Weinstein buscaron a otra gente para llevar adelante el proyecto, y entre los nombres que salieron fueron George A. Romero, el director de La Noche de los Muertos Vivientes, otro conocido nuestro como es Robert Rodríguez. Pero a pesar de que los dos mostraban interés, los Weinstein tenían claro que el único que podía llevarlo a cabo era Wes Craven, y al final lo convencieron, pero Wes Craven tuvo algunas ideas que quería para el guión. En ese momento el guión se llamaba Scary Movie, no Scream, porque en cierta medida era casi una parodia del cine de terror slasher, y por eso se llamaba Scary Movie. Pero Wes Craven cogió el guión de Kevin Williamson, que era un guión bastante serio, aunque había connotaciones de metacine, o sea, hablaba de otras películas del género de terror, pero le dio un poco la vuelta, y Wes Craven decidió que un estilo más realista o más líbano quizá le daba un aire distinto. Es por eso que la película tiene ciertos toques de humor. Es más, algunos actores que protagonizaron la película se pensaban que realmente era una parodia, e incluso cambió una cosa por completo. Habíamos dicho que los asesinos de los slasher hasta ahora, como Jason Voorhees o Michael Myers o mismo Freddy Krueger, eran seres sobrenaturales, el mal encarnado, a una fuerza imparable o incluso un ser que habita en nuestras pesadillas. Pero Wes Craven dijo, aquí tenemos un asesino que es una persona real, podemos jugar con eso, ¿por qué no hacemos que este asesino sea un poco patoso? Y es por eso que Ghostface, aquí vemos cómo se tropeza, cae, le hacen 1000 treperías, se acaba lastimando, se levanta, se vuelve a caer, patina, no le salen las cosas a la primera. Además, también decidió que las muertes tenían que ser bastante sádicas, pero no demasiado rebuscadas. Tenían que ser impactantes, pero sin caer en eso que era tan exagerado ya a finales de los 80. Darle un aire nuevo a una historia que habíamos visto ya 1000 veces. Y uno de los grandes factores fue eso, que los espectadores se podían sentir perfectamente identificados con los protagonistas, porque conocían las reglas del cine de terror. Los chicos que aparecían en la película
sabían que estaban en una película de terror y utilizaban sus conocimientos para combatir al asesino, a Ghostface. Y eso también le daba otra vuelta de tuerca a todo, era metacine. Ya en la última entrega que había hecho el señor Wes Craven en Pesadilla en Elm Street, utilizaba un poco eso, el cine dentro del cine. Y aquí los protagonistas son chicos normales que han visto las películas de terror que todos hemos visto. Y eso le daba una gracia, un toque que era distinto, que era algo especial y que Kevin Williamson supo utilizar en muchas de sus siguientes producciones, dando a los protagonistas ese sentido de estar viviendo en un mundo real y conocer las reglas de lo que era el cine y las series en ese momento. Pero hay más cosas. ¿Sabéis, por ejemplo, que la compañía no estaba a favor de la máscara de Ghostface? Consideraban que era absolutamente ridícula y que eso no daba nada de miedo. Es más, el disfraz en un principio tenía que ser de fantasma por completo y el Ghostface iba vestido absolutamente de blanco. Fue que Wes Craven quien decidió que no, que se tenía que cambiar, que tenía que ir de negro y que la máscara realmente podía dar miedo. Otra cosa muy curiosa es Drew Barrymore, que cuando leyó el guión quería hacer la película, pero Drew Barrymore habló con Wes Craven y le dijo: mira, ¿por qué no nos rompemos las reglas? Todo el mundo se espera que yo sea la protagonista de la película porque soy la cara más conocida del reparto. ¿Por qué no hacemos que yo muera la primera y así la gente tiene la sensación de inseguridad constante, que no saben lo que va a pasar en cada escena? Fue así como lo hicieron y resultó ser un absoluto éxito al romper moldes. Otra cosa muy curiosa es que los protagonistas no sabían quién era el asesino. Hasta que no acabaron la película y la montaron, no sabían quién sería realmente el culpable de todo eso. Se rodaron distintos finales para despistar a la gente. Es más, se llegó a filtrar el guión ya por esa época, en 1996, y querían jugar al despiste. Y ya para acabar, y no menos importante, ¿sabíais que las llamadas que recibe Drew Barrymore en la escena inicial en realidad están hechas en directo? Realmente le llamaba la voz de Ghostface por el teléfono y ella no se lo esperaba. Y realmente veía esa persona lo que estaba haciendo ella y podía interactuar al momento. Normalmente las conversaciones por teléfono en las películas se graban por separado, pero allí no. Decidieron que el asesino llamara directamente a Drew Barrymore y la sorprendieron interactuando con ella directamente. Como ya sabéis, la película fue un absoluto éxito, que vinieron 1000 películas después, Lo que hicisteis el último verano, Leyendas urbanas y 1000 películas más que convirtieron a Wes Craven, Kevin Williamson y Scream en los padres fundadores de este neo-slasher, que cogía los tópicos del slasher de los 80, pero le daba un toque quizá más realista, quizá menos sangriento, con menos sexo, pero que a la vez consiguió atrapar a toda una generación. ¿Y a ti te gusta la saga de Scream? ¿Cuál es tu entrega preferida? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal, marca like y nos vemos en el próximo vídeo.